le doy la orden de que se desmutee, pero la máquina se toma su tiempo, ¿sabes? Es mimosa. ¿Sabes que nunca Una te veterana pregunté? mimosa, la máquina, pero ¿Sabes creo que que ya nunca... estamos ahora, ¿no? Sí, estamos bien. Nunca te pregunté, ¿cuál es tu segundo apellido? Valiño con P corta. Valiño. Nunca te lo había Mi preguntado la segundo primera vez. nombre, Lionel. Bueno, está, el segundo nombre también es Lionel. Gerardo Lionel. Bleyer Bleyer Valiño. Valiño. ¿Valiño de dónde proviene? Es yo soy una mezcla de tradiciones extremadamente complejas, donde hay judíos, vasco-franceses, canarios, vasco-franceses que después vivieron en Galicia, en pueblitos del sur de Galicia, una mezcla, una mezcla bien con judíos húngaros, judíos alemanes, judíos rusos, así que es una mezcla explosiva. De temple alto, digamos, si nos llevamos Sí, por una las, mezcla si explosiva. nos llevamos por las anécdotas y los comentarios, los judíos, que junto con los vascos, ¡frum! Por eso te digo, por eso te digo. Bueno, Bueno, adelante, eh, Gerardo. sabés que en la columna anterior a esta, del 1 de mayo de 2023, expusimos lo que, a nuestro modo de ver, es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Que lo señalamos así, muy al modo de un esbozo básico, como que referido a que un Estado cuya concepción de desarrollo se realiza desde el esfuerzo por representar al interés general del trabajo social y no de grupos de privilegio de ningún orden jerárquico o del capital, está comenzando a dirigir el proceso de la civilización. Lo hace desde una institucionalidad nacional inmensa, demográficamente significativa y que es China, pero tiene enormes implicancias civilizatorias. Esto no quiere decir en absoluto, este acontecimiento que reitero, la representación política del trabajo social, que es el que produce lo humano y el que produce valor y riqueza, comienza a dirigir al proceso de la civilización por primera vez en la historia humana. Pero esto no quiere decir que se pueda hacer de eso una lectura, bueno, me adscribo acríticamente a ese... Nuestro de él. Porque el acontecimiento mismo produce otros conflictos geopolíticos, de clase, de intereses, y en esos conflictos también existe la representación de un acumulado cultural. Por ejemplo, Occidente alcanzó un nivel de desarrollo en la posguerra de la cultura democrático-republicana muy avanzado. Entonces, ¿qué hacemos con ese legado? ¿Qué hacemos con ese esfuerzo que fue el resultado de luchas del movimiento obrero durante décadas y décadas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo omitimos como un valor político-jurídico producido por la humanidad? Naturalmente que no. Entonces, lo que señalé es un enunciado general que es muy relevante, reitero. Es, a mi juicio, uno de los fenómenos más relevantes en la caracterización de la época histórica en la que viví. Hoy me proponía incorporar un segundo elemento de
la misma importancia. De la misma importancia y al que frecuentemente digamos, no comprendemos intuitivamente. Al contrario, parecería que vivimos en un mundo en el que es imposible satisfacer las necesidades de los individuos. Eso es lo que parece, porque es lo que ocurre en muchos sentidos. Pero lo que quiero señalar es que más allá de que en la pugna por la riqueza socialmente generada a nivel universal se producen fenómenos terribles como el militarismo, las guerras, el imperialismo, la imposición de reglas de juego, la extorsión crediticia a naciones enteras que llevan a millones y millones de personas a la pobreza, a sectores de la clase media a iniciar procesos de movilidad social ascendente después de que durante mucho tiempo habían logrado mejorar su calidad de vida. Todo eso no debe obstruirnos la percepción de un fenómeno objetivo que está teniendo lugar y que es que la humanidad por primera vez en su larga o breve historia, según desde qué punto de vista lo analicemos, está en condiciones científico-tecnológicas y organizacionales de producir abundancia. Esto representa un cambio radical en la historia de la humanidad. Está la humanidad en condiciones científico-técnicas, organizacionales, de producir abundancia, es decir, de satisfacer las necesidades del desarrollo individual de todos los habitantes de la Tierra. Esto entra en contraste con lo que señalábamos antes. ¿Por qué no ocurre? Bueno, no ocurre porque en la historia el proceso de la civilización se desenvuelve dialécticamente, conflictivamente. Las cosas no se resuelven meramente porque un grupo de individuos minoritarios decida que puede alterar la realidad, que viene desde el principio de los tiempos del proceso de la civilización. Hasta ahora la humanidad siempre ha dependido de un orden jerárquico que era el que conducía a las comunidades productivas y espirituales humanas en el proceso de disputa competitiva para que no le afectara la escasez. Eso caracterizó al proceso de la civilización. Eso explica las guerras de conquista, eso explica los conflictos geopolíticos, hasta hoy. Por ejemplo, hoy tenemos una disputa por el litio y los países en condiciones de imponer las reglas de juego a nivel mundial están procurando asegurarse la disposición de esa materia prima mediante procedimientos coercitivos de toda naturaleza y no hay que descartar que lo hagan también mediante procedimientos incluso militares, si eso llegara a afectar su posible desarrollo competitivo frente a otras naciones en condiciones de disputar el establecimiento de la regla de juego de la Organización Social Mundial. Entonces, no obstante, tener presente el hecho de que científico-tecnológicamente la humanidad está en condiciones de producir abundancia, ayuda a comprender que si organizamos y nos organizamos, tomamos conciencia de ello, como un sujeto universal que comience a exigir una mejor forma de organización del mundo, a exigir el desmantelamiento de las industrias militares,
a exigir unas formas de cooperación más razonables para que todas las naciones puedan desarrollarse al mismo tiempo y no solo unas acumulando y acumulando obscenamente cada vez más riqueza. Entonces, si logramos articular, organizar políticamente a ese sujeto social universal, nos encaminaremos en la dirección de superar la prehistoria humana que fue caracterizada necesariamente por la competencia porque había escasez. Y esa escasez organizó militarmente a las comunidades y fijó tradiciones, fijó formas de explicar cómo pararse frente a esa situación, estableció relatos, narrativas, que están asentadas culturalmente en las sociedades singulares. Hasta no hace muy poco en la historia, pero muy, muy poco, medio segundo en la historia de la humanidad entera, medio segundo, los obreros franceses y alemanes se mataban entre ellos en guerras fratricidas, brutales, cuando lo razonable hubiese sido que juntos los representantes orgánicos del trabajo social que produce y ha producido a lo largo de la historia toda la riqueza, el conocimiento, todo lo que nos permite evolucionar en el sentido tecnológico, en el sentido de una mejor calidad de vida, de acceso a bienes y servicios que nos permitan desarrollar nuestra personalidad, nuestras aptitudes, en ese proceso sustancial es obstaculizado por intereses particulares que logran, en cierto sentido, envenenar el espíritu de las comunidades humanas. Lo logran de diversas maneras. Pero era más sencillo lograr, porque hay un sentido común de preservación que está biológicamente, constitutivamente en lo humano, lógicamente, hay un sentido común de asegurar la reproducción, que explicaba por qué era relativamente sencillo convencer a comunidades humanas que participaran de procesos radicales competitivos con otros hasta llegar al nivel de la guerra. Había una cierta razonabilidad. Los instrumentos científico-técnicos que el hombre había creado y los conocimientos que el hombre había alcanzado a desarrollar no eran suficientes para asegurar el desarrollo armónico de la comunidad humana como comunidad de destino. No eran suficientes. No fueron suficientes en algunos periodos históricos y no eran suficientes hasta hace relativamente poco. Hoy lo son. Hoy la humanidad entera, si reorganiza las formas institucionales en las que produce desarrollo, distribución, facilidades para que todos los individuos puedan desenvolverse en el área de su motivación, de sus vocacionales. Hoy hay condiciones científico-técnicas. ¿Por qué no ocurre? Bueno, no ocurre porque hasta hace relativamente poco, como acabo de señalar en la historia, el sentido común indicaba no esto que estoy señalando, sino que había que disputar competitivamente con otras naciones y con otras comunidades productivas para asegurar el propio desarrollo, pero además, porque en este momento la humanidad, y durante los últimos 50 años en particular, la humanidad estuvo esencialmente dirigida en el establecimiento de las reglas de juego básicas de su desenvolvimiento por una aristocracia tecnoburocrática que funciona meramente con una racionalidad puesta utilitariamente en asegurar el proceso de valorización del capital, que es lo que les permite a ellos obtener riquezas suficientes para disponer de capacidad de ahorro y de una vida
casi parasitaria. Si ustedes observan la capacidad que ha tenido esta aristocracia tecnoburocrática de la Unión Europea, de Estados Unidos, de algunos fondos, poderosísimos fondos de inversión, si ustedes observan la facilidad con la que ha arrastrado hacia el militarismo y el guerrerismo a sus sociedades, esto pone la manipulación grosera de la información, que ya no hay información, hay propaganda, lo que produce un vaciamiento de la inteligencia colectiva que después tiene costos. Estas cosas se pagan después, las pagan esas sociedades. Y sin embargo logran arrastrar a multitudes hacia el guerrerismo, hacia el militarismo, hacia la imposición neoimperialista de reglas de juego a todos los demás, como si ellos fuesen superiores, es decir, partiendo desde el darwinismo social. Esa aristocracia tecnoburocrática global y los fondos de inversión que han logrado concentrar de un modo obsceno la riqueza generada socialmente por el mundo todo, están en condiciones todavía de imponer la regla de juego. Pero eso, en la medida en que los seres humanos comencemos a comprender que se está tornando absurdo, que además hace un enorme daño a la naturaleza, a la relación de los seres humanos con la naturaleza, a la relación de los seres humanos entre sí, a la relación de las comunidades humanas entre sí, eso, cuando empiece a consolidarse como sentido común, que la humanidad está en condiciones de producir abundancia y que por lo tanto esto es absurdo seguir viviendo en estas condiciones, e inhumano y criminal, entonces va a empezar a surgir ese nuevo sujeto social organizado universalmente que será capaz de revertir esto de la catástrofe como destino para poner en cambio en el horizonte de la humanidad un destino de desarrollo espiritual, cultural, productivo de todos los seres humanos que habitan la Tierra. Gerardo Bleier, yo no sé si viste la promo, pero es un día para pensar. Creo que le metí el dedo en la llaga. No sé si lograste ver. Dale. Yo estuve a punto de no hacer esta exposición, sino de dejarme arrastrar por el esfuerzo de Fossati de caracterizar con precisión y seriedad el estado actual de situación político del Uruguay y de la región, pero me parece que era importante a la columna anterior añadir los contenidos de esta para dejar establecido un marco conceptual básico desde el cual podemos tratar de interpretar la realidad mundial. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande, nos estamos viendo.